Quiero que me acompañes. Ve abriendo tu Biblia en Mateo capítulo 3, por favor, versículo 11. Y lo que vamos a ver hoy es la parte final de una serie que habíamos dejado incompleta que se llama Su Presencia. Si me acompañas a Mateo, lo que hoy vamos a hablar es un tema que a veces a mucha gente le resulta un poco polémico. Vamos a hablar de santidad, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de santidad, describimos su misma esencia. Y en Mateo 3, versículo 11, fíjate lo que dice. Yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y ¿qué? Y fuego. Ahora quiero que subrayes el término santo, ¿ok? Dice Espíritu Santo. Y algo que me llamó mucho la atención es que al estudiar esta palabra, tanto en el griego como en el hebreo, coincide en los mismos números que la concordancia Strong te da. La concordancia Strong es una herramienta que los que ya quieran empezar a estudiar más la Biblia te puede servir mucho, porque hemos aprendido que la Biblia no fue escrita en el español. Entonces, el hebreo y el griego son idiomas muy ricos en palabras. Entonces, muchas veces al traducir al español se pierde mucho del significado que se quiso dar al mencionar ese vocablo. Pero resulta que sucede algo cuando describe santo, cuando habla del Espíritu Santo o cuando habla de sus santos, que somos nosotros, usa las mismas raíces griegas y las mismas raíces hebreas. Significa que lo mismo que está diciendo de Dios, lo está diciendo de ti. ¿Lo estás recibiendo? Ahora, quiero decirte, el término santo viene de una palabra griega que viene de un vocablo que es aios, que significa sagrado, sin culpa, limpio, inocente, y me gusta esto que viene, perfecto. Entonces, cuando está hablando del Espíritu Santo, está mencionando todas estas características. Pero cuando, por ejemplo, en Salmos empiezas a escudriñar que mis santos alaben mi nombre, usa las mismas palabras. Entonces está diciendo que eres perfecto, inocente, limpio, como Dios es. Eso es algo asombroso. Cuando escuchas la palabra santidad, no significa alguien que no comete errores. Ojo con esto. Tú eres santo porque esa es tu esencia. Desde el momento que tú recibiste a Jesús como Señor y Salvador, hoy te voy a hablar que vivir en santidad no se trata de hacer, sino de ser. ¿Sí me estoy dando a entender? No es el verbo hacer de que tú tienes que esforzarte para alcanzar esos estándares, porque la verdad es que por más que te esfuerces, humanamente no puedes alcanzar esos estándares. Pero en la medida que tú aceptes quién eres en Cristo Jesús, porque así como Él es, así eres tú, entonces esa esencia se manifiesta. Por eso no se trata de hacer, se trata de ser. Eso es bueno. Amén. Ahora, yo te decía, santidad no se trata de que no cometamos errores, porque hay que entender que pues después del pecado nuestra condición cayó humanamente a un nivel fuera de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué hace Jesús en nosotros? Que volvamos a reflejar o a manifestar lo mismo que éramos en un principio. No me acuerdo qué sesión te dije, porque creo que no entraba dentro de esta serie, pero desde la eternidad tú fuiste concebido santo. Desde la eternidad fuiste concebido justo. O sea, no se trata de, voy a ser justo por mis méritos. No, es que así eres. Solamente tienes que apoderarte para que eso se manifieste. ¿Vamos bien? Miren, quiero que me acompañen ahora a Éxodo. Vamos a Éxodo, por favor. Y vamos a leer en el capítulo 3. Versículo 5. Después del pecado, el hombre no podía disfrutar de la presencia de Dios. La verdad es que si tú lees todo el antiguo pacto, tú te puedes dar cuenta que hubo hombres que disfrutaron de su presencia, pero había cosas que se tenían que detonar. Por ejemplo, en el tiempo de Moisés, para que el sumo sacerdote pudiera entrar hasta ese lugar santísimo,
Entonces tenía que pasar por un proceso de purificación. Pero ni la sangre de los animales podía quitarle al hombre la condición a la que había caído. Entonces se requería algo superior. El caso que ahorita vamos a leer es cuando Moisés experimenta lo que era la ciencia ficción en ese momento. ¿Sí les gustan las películas de ciencia ficción? Así reales. Pues él vio una zarza que se estaba prendiendo pero no se consumía. Y él se acercó a esa zarza. Pero él oyó una voz que le dijo, Moisés, Moisés, desde la zarza. Y él dijo, heme aquí, no sé qué era más raro, que hablara la zarza o que Moisés le respondiera. Es como la vez del burro con Balaam. ¿Se han leído esa parte? O sea, Balaam le respondió al burro. O sea, eso ya era algo loco, ¿sí o no? Pero Dios le estaba hablando a través de la zarza. Y resulta, fíjense lo que sucedió en el versículo 5. Y dijo, no te acerques. Fíjate lo que estaba sucediendo. Le dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y el mismo vocablo que aparece aquí es el mismo utilizado para santo cuando lo veíamos en Mateo. Significa lo mismo, perfecto, limpio, inocente, sagrado. Entonces era un lugar que no podía traspasar. Le dijo, no te acerques. ¿Qué quiere decir? Que la condición actual que tenía Moisés le impedía poder disfrutar de lo que sucedía en ese lugar. Porque hasta ese momento todavía no existía esa tienda al tabernáculo, pero la presencia de Dios estaba operando en una zarza, en un lugar. Y la presencia de Dios santifica todo lo que toca. Por eso, si la presencia de Dios está en ti, entonces ¿cómo eres? Santo. Porque la presencia de Dios es lo que hace en tu vida. Esta frase de no te acerques impedía que él pudiera disfrutar de lo que estaba sucediendo en ese lugar. Pero tú y yo ya no estamos en ese tiempo. Vamos a ver lo que dice Hebreos capítulo 9, por favor. Capítulo 9, por favor, versículo 11. Fíjate lo que dice, pero estando ya presente Cristo, estas palabras marcan un antes y un después. A Moisés le dijeron, no te acerques. ¿Pero qué está diciendo para con nosotros? ¿Estando qué? Ya presente Cristo. Dice, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez, ¿y para cuándo? Para siempre en el lugar santísimo. Otra vez, este término de santísimo es el mismo de santo, el mismo. Dice, habiendo obtenido eterna redención. Él obtuvo eterno rescate por ti y por mí. Él obtuvo eterno perdón. Pero esa ofrenda es Jesús. Y Él entregó su vida en tu rescate y el mío. Por eso, el que tú puedas disfrutar de su presencia, tú no tuviste que hacer nada, solamente recibir a Jesús como Señor y Salvador, ¿sí o no? Por eso es lo mismo. Para que la santidad esté siendo manifiesta en tu vida, en todo lo que hagas, no se trata de hacer. Se trata de lo que eres, eso sea manifiesto. Vamos a ver qué tan importante para Dios es este verbo de ser. Ponle algo ahí y vamos a Génesis, capítulo 3. Pero cuando no había nada, solo Él. Todas las cosas vinieron de Él. Todo. Nada de lo que existe fue hecho sino por Él. Todo fue a causa de Él. En el capítulo 1, versículo 3, dijo Dios, ¿qué dijo? Sea la luz. Di conmigo, sea. Entonces no se trata de hacer, se trata de ser. Entonces emitió esencia, emitió palabra y eso vino a existencia. Entonces eso es lo mismo contigo y conmigo. ¿Por qué es tan importante que se hubiera abierto el acceso para que puedas disfrutar del lugar santísimo? Porque en ese lugar se van a provocar cambios genuinos. Yo no sé con qué le has estado batallando: mal carácter, vicios, rencores, tristeza.
A lo mejor experimentaste violencia hace mucho tiempo y ese trauma sigue registrado. A lo mejor te acaban de dar un diagnóstico contrario que es enfermedad. No sé por lo que puedas estar pasando, pero sí te digo que el camino es Jesús y tú puedes disfrutar de su presencia. Y en su presencia, dice Salmos 15, hay plenitud de gozo. De lo que se trata es que en ese lugar escuches las palabras correctas para que tu vida cambie. Cambie por completo. El problema es cuando te sigues identificando con el error. Mientras tú te enfoques en el error, eso te va a seguir anclando en tu pasado. La palabra de Dios es muy clara, dice, no traigas a memoria las cosas antiguas. De tu pasado dice, yo lo restauro. He aquí yo hago cosa nueva. Pero eso es algo importante, o sea, el pasado ya no determina tu futuro. Tu futuro es Cristo. Del pasado solo habla restauración. Por eso es tan importante que empieces a conocer, porque el derecho que adquirimos al recibir a Jesús como Señor y Salvador es escuchar su voz. Y el Espíritu Santo va a estarte emitiendo lo que es Cristo. Porque así como Él es, así eres tú. Jamás esperes que Él te diga, eres un inútil. Ay, ya la regaste otra vez, nomás no entiendes. Te vas a morir. No vas a tener dinero para la próxima quincena. No vas a tener para salir de esas deudas. Eso jamás lo va a expresar Dios. Por eso es tan importante que empieces a escuchar su voz. Porque el Espíritu Santo no condena. El Espíritu Santo te convence de justicia. Porque así como Él es, así eres tú. Vamos a Juan, por favor. Vamos al Evangelio de Juan. Capítulo 16. Y vamos a leer desde el versículo 5. Jesús estaba hablando y dice, pero ahora voy al que me envió y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Dice, antes, porque les he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo les digo la verdad, ¿les conviene que qué? Que yo me vaya. ¿Sabes a qué Jesús estaba refiriendo en ese momento? Lo que está narrando en Hebreos 9. Lo mismo. Desde el momento que yo entregue mi sangre en tu rescate, desde ese momento el acceso está libre. Les estaba diciendo, tú requieres que el Espíritu Santo pose en ti para que cambios genuinos se detonen. Porque los cambios no se pueden lograr solos. Los cambios se logran porque es Él en nosotros. ¿Lo estás recibiendo de esa manera? Dios no vino a ajustarse a tu vida. Dios vino a presentarte su clase de vida. La vida que Él tiene para ti es una vida nueva. Por eso dijo, he aquí yo hago cosa nueva, nueva. Tu matrimonio, nuevo. ¿Ahí será otro? No, el mismo, renovado y restaurado y transformado. Pero cosa nueva. Eso es lo que sucede en su presencia. Ahora, checa este punto. Moisés estaba percibiendo lo que esa presencia detonaba, pero él se le dijo, no te acerques. Pero a ti y a mí ya no se nos dice no te acerques, a ti y a mí se nos dice ven. Entra confiadamente al trono de su gracia, porque en ese lugar vas a encontrar oportuno socorro, ayuda. Y eso es lo que significa, fíjate, sigo leyendo, dice, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a ustedes, mas si me fuere, se los enviaré. Subraya Consolador. Consolador viene de un vocablo griego que es parakletos, que significa aquel que resuelve tu problema. No sé cuál sea tu problema, ya te mencioné algunos, vicios, rencores, problemas en tu matrimonio, no sé. ¿Qué dice ahí? Les conviene que me vaya porque les enviaré a aquel que resuelve sus problemas. No lo harán solos, es Él en ustedes. Y el Espíritu Santo, esa es la labor que hace. ¿Por qué crees que David decía? De veras, esa cita en mi corazón a partir de un tiempo atrás ha tomado otro sentido. Pero él dijo, un día en tu presencia es 1000 fuera de ella. Y él no se refería a estar así, nada más. Él se refería a un momento de intimidad, donde hay alabanza, donde hay oración, pero sobre todo
hay atención a lo que Él tiene que decir. Porque puedes estar escuchando muchos los problemas, pero un momento de escuchar al Espíritu Santo derrumba las palabras que el enemigo pudiera haber hablado. Fíjate, dice en el 8, sigo leyendo. Dice, y cuando Él venga, ¿convencerá al mundo de qué? Eso es lo que está haciendo. La gente tiene que entender su condición y recibir a Jesús. Porque no hay otro camino. Y no estoy hablando de religión. Estoy hablando de Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida. Y en realidad esto ya sucedió en tu corazón y en el mío. Él ya nos convenció en aquel tiempo de nuestra condición anterior. Y desde el momento que tú dijiste, Señor, yo reconozco que tú fuiste a esa cruz y moriste por mis pecados. Tomaste mi lugar y has venido a rescatarme. Te confieso como mi Señor y mi Salvador. A partir de ese momento, el Espíritu Santo ya no te va a convencer de pecado. El Espíritu Santo, ¿ahora de qué te va a convencer? Sigamos leyendo ahí en el 8. ¿De qué? De justicia. Y cuando hablamos de justicia, hablamos de su esencia. Quiere decir que todo lo que Dios es, eso mismo eres tú. Por eso decíamos que así como describe que Él es santo, ¿tú cómo eres? Santo. Hay otra traducción que dice apartado para un propósito. Tú fuiste apartado para Él. Y es Él en ti el que provoca todos esos cambios. A lo mejor has batallado mucho con alguna situación. Pues es tiempo de experimentar libertad. El acceso está abierto. Puedes disfrutar de su presencia. ¿Te gusta eso? Y ahora su labor es convencerte de justicia. Que cuando tú estés escuchando vengan a tus pensamientos cosas contrarias que te condenen, que te recuerden el error. El Espíritu Santo te va a estar recordando a Cristo Jesús. Porque Él siempre exalta la obra consumada de Jesús. Cuando tú digas, cuando el enemigo te siembre, es que no lo vas a lograr. El Espíritu Santo te va a estar emitiendo, todo lo puedes en Cristo Jesús que te fortalece. A lo mejor la acabas de regar gacho. Y ahí te va a estar diciendo, eres la justicia de Dios en Cristo. Jamás te va a condenar. Y cuando tú decidas aceptar esas palabras, te vas a colocar en un lugar donde gobiernes sobre aquella situación que te estorba. Porque Él vino a cambiar por completo tu vida. Su labor, Él describe el Evangelio. Haz de cuenta que está predicando todo el tiempo. Está predicando el Evangelio, el nuevo pacto. Por eso Él no te va a decir, no te acerques. Él te va a decir, ven. Yo lo restauro. Yo te sano. Yo soy en ti. Veamos algo de esto. Vamos a Marcos, por favor. Y lo vas a ir recibiendo un poquito más con esta cita. Fíjate, dice Marcos, capítulo 1, versículo 14. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Qué estaba predicando? Malas noticias. A los que dijeron amén, no predicó malas noticias. Dice que el evangelio se caracteriza por buenas nuevas, buenas noticias de salvación. Y fíjate lo que sucedió, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y ¿qué? Creed en el evangelio. Ahora subraya el término arrepentirse o arrepentíos. Son dos palabras griegas las que aparecen, una proviene de la otra, pero aquí en lo particular esta conjugación viene de un vocablo que es metanoia, que significa compunción, reversión de la decisión. Ahora, compunción no es que estés así con cara de fuchi, ¿eh? Ahorita te voy a decir qué es. Y viene otra palabra, un vocablo griego que es de donde proviene esta raíz, que es metanoeo, que es pensar diferente o reconsiderar. Ahora, esta palabra de compunción que yo te decía un momento, fíjate lo que significa. Arrepentimiento por haber obrado en desacuerdo con la voluntad de Dios y propósito de no volver a actuar mal en adelante. Te lo vuelvo a decir. Arrepentimiento por haber obrado en desacuerdo con la voluntad de Dios y propósito de no volver a actuar mal en adelante.
Te ha tocado una persona, te prometo que ya no lo voy a hacer. Te lo prometo. Pero no puede cambiar. Porque volvemos a esa parte. No se trata de hacer o que tú te esfuerces. Se trata de que conozcas quién eres en Cristo. Y Él en ti va a producir lo que es agradable al Padre. Ahora, ¿por qué hay una metanoia o por qué hay un cambio en una persona? A causa de la predicación del Evangelio. Por eso pasar tiempo en su presencia consiste en escuchar lo que el Espíritu Santo tiene que decir. Y el Espíritu Santo jamás va a hablar algo en contra del Evangelio. Por eso entre más conozcas el Evangelio, más vas a estar gobernando sobre aquellas cosas que te estorban. No importa si el área fue adulterio, fornicación, drogas, vicios. En su presencia hay libertad. Pero requiere haber una metanoia, un cambio genuino. Algo que ya no te lleve a volver a colocarte en lo mismo. Por eso la gracia consiste en el poder de Dios para gobernar sobre el pecado. Por eso el Espíritu Santo no te convence de pecado. Eso ya fue, ya recibiste a Jesús como Señor y Salvador. Él te convence ahora de justicia para que te desarrolles en su misma esencia. Hemos estado predicando la importancia de estar influyendo allá afuera. La gente necesita conocer que Jesús vive, reina y que les ama. Y claro que importa lo que hablamos, lo que hacemos, porque hasta eso predica, ¿o no? Pero entre tú más, por eso yo no te voy a decir, ay, es que tienes que hacer esto. No, tienes que creer quién eres en Cristo Jesús. Y Él va a provocar esos cambios en ti. A lo mejor has querido dejar de decir hasta malas palabras. Y no, la gente que viene de Sinaloa es algo que como que viene desde cuna. Pero reinar aún en esos detalles es a través del Espíritu Santo. Por eso Jesús les dijo, les conviene. Porque Él en ustedes va a provocar lo mismo que detonaba en mi vida. Y Jesús caminaba en esa santidad. Él es santo. ¿Tú cómo eres? Santo. Entonces estás en ese proceso de ser perfeccionado. Amén. Te voy a dar el ejemplo de una mujer que experimentó una metanoia y su vida ya no pudo volver a ser la misma. Porque cuando la predicación impacta tu vida, jamás puedes volver a ser igual. Vamos a Juan, por favor, capítulo 4. Y vamos a leer en el versículo 1. Y quiero darte una noticia. Tú estabas escogido por Dios desde siempre. No estás en esta tierra por casualidad ni a causa de un error. Tú fuiste elegido desde la eternidad por Dios para estar aquí y manifestar su capacidad. Amén. Te lo voy a enseñar con esta mujer. Fíjate, dice en el 4:1, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. En el verso 2, entre paréntesis, dice, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar, ¿por qué? Por Samaria. Ojo, Jesús no se dirigía a predicarle a una multitud. Jesús iba por una persona. Esa mujer es la que conocen como la mujer samaritana. Pero le era necesario ir allá, porque en el corazón de Dios estaba esa mujer desde la eternidad. Yo no sé si alguien te hizo el fuchi o te desechó. Fuiste elegido desde siempre por Dios. Y eso es algo asombroso. Porque cuando tú recibes de su amor, te das cuenta que cuando alguien te transmite su amor, pues la verdad es la añadidura de Dios. Pero en Él estás completo. En Él estás completo. Fíjate, quiero seguir leyendo. Dice, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Y era como la hora sexta. Yo quiero que comprendas algo. Era el mediodía, como las 12. Hacía mucho sol, mucho calor, más en esa región. Nadie iba por agua a esa hora, pero esta mujer lo hacía porque había cometido muchos errores durante su vida. A tal punto que, pues, imagínate, vivía con el juicio de la gente. Y yo quiero que hagas empatía un poquito con esta mujer. ¿Cómo estaba su corazón?
cómo la habían tratado, la gente cómo la veía, que se sentía tan avergonzada que prefería no ir a la hora normal de ir a tomar agua, sino ir a una hora donde se suponía que no iba a haber nadie. Pero todo eso Dios ya lo sabía. Y Él estaba en el lugar oportuno para encontrarse con esa mujer. Dios viene a tu vida en el lugar en el momento indicado. Ya no, ay, ¿por qué no lo recibí cuando tenía? La verdad es que puede que ni le hubieras prestado atención, pero estabas listo para recibirle en ese momento. Y Él llegó en el momento indicado para tu vida. Si hoy estás aquí por primera vez, es el momento indicado para recibirle, porque Él te había escogido desde la eternidad. Sigo leyendo. Fíjate lo que dice en el 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. En ese momento esa mujer estaba experimentando la primer muestra de amor hacia su vida. ¿Otro judío que hubiera hecho? Es un samaritano. Me voy para otro lado. Pero Él rompió con todos los esquemas que la sociedad estaba marcando para esa mujer en ese momento y Él le dijo, dame de beber. Entonces, imagínate, esas palabras desde ese momento estaban transformando su corazón. Esto sucede a veces entre hermanos, pero resulta que de repente tu hermano se levanta muy cariñoso, te abraza, te da un beso y tú volteas y le dices, ¿quién eres y qué hiciste? Con mi hermano. ¿Sí? Es como un chiste local. Así de repente mi hermano David así se levanta. Le digo, ¿quién eres y qué hiciste con mi hermano? Pues así estaba la mujer. Y eres judío. Imaginen todo lo que estaba pensando dentro de sí. Un judío está teniendo una actitud diferente conmigo. Pues vamos a ver qué resulta. Y fíjate lo que sigue sucediendo. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Básicamente le estaba hablando de un destino espectacular, ¿sí o no? Le estaba predicando. Jesús le estaba predicando a esa mujer. Le era necesario ir a Samaria por esa mujer. No había una congregación lista para recibirle. No había un estadio lleno para recibirle. Él iba por esa mujer. Y fíjate lo que dice en el 15. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer, dijo, no tengo marido. Y este es un punto que quiero que ahí tomes en cuenta. Dios no puede hacer nada en tu vida si tú no se lo permites. Él es todopoderoso, pero respeta tu voluntad. ¿Ok? Lo que él estaba haciendo al darle esa frase, detonaba que ella tenía que reconocer el área que le había estado estorbando por años. Sé humilde para reconocer. A veces, de veras, me ha tocado decirle a una persona, tiene que perdonar. No, yo no tengo nada que perdonar. Y hay cosas que tiene que perdonar. Mientras no quiera perdonar, ¿cómo Dios va a hacer algo? No está permitiendo que el favor de Dios perfeccione esa debilidad. ¿Vamos bien? Esta mujer tuvo que reconocer esa área. Y fíjatelo cómo le dijo. Le dijo, ¿en cuál me quedé? En el 17. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. ¿Esto has dicho? Con verdad. Fíjate, en la tradición judía representaba que para volverte a casar tú tenías que tener en tu mano una acta de repudio o de divorcio. Y el hombre por cualquier cosa podía repudiar a la mujer. Con esa carta la mujer podía volver a contraer
matrimonio. Pero resulta que esta mujer había dejado de creer en el matrimonio. 5 veces la repudiaron. No, dijo, pues ya. Pero había un vacío en su corazón que no podía ser llenado. Su carne estaba viciada también. Y no podía ser libre de ello. ¿Pudo haberlo intentado? Yo creo que sí. Pero era una mujer que ya estaba cansada y vivía triste. Yo creo que literal ni tenía amigos. Pero hubo alguien que dijo, me es necesario ir a predicarle a esa mujer. Y esa predicación impactó a tal punto el corazón de esa mujer que hubo una metanoia en ella y jamás volvió a hacer lo mismo. ¿Sabes que él fue con ella porque era la mujer que Dios había preparado como predicadora del mensaje en Samaria? Él la escogió. Dios no te escoge porque seas el mejor de todos. Dios te escoge por tu corazón dispuesto. No te enfoques en los errores, como esta mujer tuvo que dejar de enfocarse en ello y permitir que Dios la restaurara, porque si tú sigues leyendo, Dios restaura su vida. Y en el verso 39 dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Dios quiere restaurarte para que le prediques a otros del poder restaurador de Dios. Dios quiere sanarte para que le prediques a otros que Dios sana. Dios quiere que tu matrimonio brille para que la gente vea que todavía puede existir matrimonios llenos de amor en esta tierra. Porque Dios es amor y Él es el vínculo perfecto. Pero requiere haber una metanoia, un cambio en tu manera de pensar. Algo que digas, ya no puedo volver a hacer lo mismo porque soy diferente. Él produciendo en ti los cambios. Eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. No, pero la regué. Eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. Pero la acabo de regar. Eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y hasta que esas palabras se hagan uno contigo, entonces vas a estar reinando en cada área de tu vida. Es su palabra en lo que hay poder. Por eso de parte de Dios no vas a recibir juicio. Vas a recibir justificación. Vas a recibir aliento. Vas a recibir su palabra que vivifica. Yo te decía que su presencia transforma una atmósfera, transforma un lugar. La palabra de Dios en Efesios dice que el Espíritu Santo que está en ti vivifica tu cuerpo mortal. Entonces, Él puede regenerar aún células que estaban muertas en tu cuerpo. Células que habían estado por cáncer tienen que ser quitadas y venir a ser nuevas. Porque Dios puede hacer eso. Dios es poderoso. Los que no saben por qué nosotros nos convertimos o por qué mi familia, yo nací ya en cuna cristiana, pero la razón fue principal, porque la primera predicadora en nuestra casa fue mi abuela y ella recibió el milagro de ser sana del cáncer de colon. Ahí conocimos esa faceta de Dios. Y Dios es poderoso. Le dijeron que no iba a vivir y véanla. Sigue predicando y largura de años y sigue transmitiendo el mensaje del reino. Porque Dios es real. Solamente aférrate a su palabra. Y que haya ese cambio. Algo que te lleve a no volver a hacer lo mismo. En Cristo Jesús no te libera de alcoholismo y te sigue llamando alcohólico. En Cristo Jesús te hace libre del alcohol. En Cristo Jesús te hace libre de las drogas. En Cristo Jesús hay libertad en cualquier área de tu vida. Si por ejemplo era la pornografía lo que te estaba deteniendo, sé libre. Y a veces son cosas fuertes. Hay gente que vive esclava de esas cosas. Pues en su presencia hay libertad. Solamente es que tú empieces a escuchar lo que eres en Cristo Jesús. Te apoderes de esas palabras y empieces a emitir lo mismo. Porque así como sucedió con esta mujer, ha venido a suceder contigo. Y lo que lo detona es la predicación. Pasar tiempo en su presencia consiste en escuchar todo lo que hay en el corazón del Padre. Por eso entre más le escuches, más te vas a asombrar, más te vas a enamorar y más vas a brillar en esta tierra. A mí me gusta cómo
viene el encuentro de Jesús con esta mujer y resulta que es en un pozo de agua. Ese pozo representaba su vida. Y a lo mejor tú y yo en muchas ocasiones hemos estado en un pozo y pareciera que no hay salida. Pero la verdad es que la única salida, ¿hacia dónde es? Hacia arriba. Y Salmo 103 dice que Él ha venido a rescatar del hoyo tu vida. No sé qué tan profundo hayas cavado. De ahí ha venido a sacarte Dios. Y Él es poderoso. No importa el área que sea. Permite que Él transforme esa área y la restaure. Porque has sido llamado a bendecir a multitudes. Dios te escogió a ti. Te puede infiltrar en cualquier otra área. Pero Él quiere restaurar tu vida. Sanarla, transformarla. Así como Él es perfecto, así eres perfecto. Caminamos por fe. Y la fe es nuestra realidad. Hablemos una misma cosa. Hablemos lo mismo que Dios habla. Si Dios dijo sí, entonces yo también tengo que decir sí. Ya no le pongas pero a su palabra. Acepta lo que Él tiene que decir. Fíjate, en Efesios quiero darte esta promesa. Capítulo 1, versículo 4. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Eso es lo que eres. ¿Santo y qué? Sin mancha delante de Él. Cuando Él te ve a Jesús. Eso ya no te enfoques en el error. Enfócate en Jesús y los cambios empiezan a detonar. Es que he sido mal padre. Ya no te enfoques en eso. Aprende del que es padre y desarróllate. No puedo echar atrás el tiempo. Dios restaura lo que pasó. Dios hace volver el corazón de los padres hacia los hijos. Entonces empieza a hablar vida en la relación de tus hijos. ¿Qué sucede con mi matrimonio? Nos dañamos mucho. Pues es tiempo. No sé si estás, como te decía, en estado de emergencia. La palabra de Dios transforma por completo las cosas. Y si eras áspero, Él te enseña a ser tierno. Porque así como Él es, así eres tú. Y Él es tierno. Ahí adelante, en el 4:24 dice, vístete del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces eres justo, santo y eres verdad. Eso es lo que tú eres. La palabra de Dios en Hebreos dice que Él ha hecho perfectos para siempre a los santificados. Eso es lo que tú eres. Ya no te detengas en otra cosa. No te enfoques ya en los errores. Ya no trates en tus fuerzas de cambiar. Escucha lo que Dios tiene que decir. Escucha cómo describe a Cristo Jesús. Aférrate a esas palabras y empieza a hablarlas. Y eso va a generar cambios. Cambios. Amén. Yo te contaba lo de que la mujer la conoció en un pozo y eso puede representar muchas áreas de tu vida. Pero solamente se puede ir hacia arriba. Solamente puedes salir de ahí y ser levantado. Le sucedió a José también, el soñador. Él fue arrojado a un pozo. Y tuvo que reconocer, él tenía un área, el orgullo. Pero la reconoció y Dios lo levantó, lo sacó y lo exaltó posteriormente. Porque la fidelidad de Dios siempre se hace manifiesta. El camino está abierto. Puedes acercarte confiadamente al trono de su gracia. Decide de verdad ser libre de las situaciones que te han atormentado y vive un 2017 totalmente diferente, porque a eso fuiste llamado. Quiero que cierres tus ojos ahí donde estás y vas a escuchar palabras que Él describe a tu corazón. A lo mejor por lo general escuchas palabras que te lleven hacia abajo, que te desaniman y vienen en forma de pensamientos. Vienen palabras como no lo vas a lograr, eres indigno,
no sirves para lo que estás haciendo. Pero es tiempo que deseches esas palabras. Tu derecho es escucharlo. Jesús se ocupó de preparar el camino. Y vas a escuchar lo que Él dice de ti. Palabras como: tú eres mi hijo amado, a ti te he elegido. Palabras como: me gozo en hacerte bien, me deleito en ti. Palabras como: anhelo pasar tiempo contigo. Palabras como: eres la más hermosa de los hijos de los hombres, mujeres. Deja de escuchar si alguien te dañó, si alguien te falló, te defraudó, te lastimó. Si esas palabras seguían retumbando en tu corazón en forma de espadas que recordabas y te hacían bajar la cabeza y estar triste o sentirte menospreciada, desecha esas palabras, porque para Dios eres la más hermosa. Para Dios eres la niña de sus ojos. Para Él tú eres su especial tesoro. Varón, ya no aceptes que no puedes cambiar. A veces muchas cosas recaen en ti, como el peso de la familia o el peso de la casa. Decide que sea Dios el que tome el control. Y empieza a escuchar cómo Él te describe. Él te describe como un varón esforzado, valiente, poderoso en esta tierra. Dice que tu generación será poderosa, que tu semilla es bendita. Jóvenes, rompan con los esquemas de la tierra. Rompe con el: está muy difícil, no lo voy a lograr, no completo para mis estudios. Rompe con esos esquemas, porque Él te va a transmitir, y Él transmite que Él es tu proveedor y que Él te enriquece y provee todo lo que tú requieres conforme a sus riquezas en gloria. Que los recursos ilimitados del cielo están a tu disposición. Desecha la pobreza. Si habías recibido un diagnóstico de muerte, rompe con eso. Ya no lo aceptes, ya no lo declares. Solamente cree y recibe la palabra que Dios dice: que ninguna de las enfermedades que hay en el mundo será para ti. Que Él es tu sanador. Que su palabra es medicina para todo tu cuerpo. Y que Él vivifica este cuerpo mortal, y el propósito que planificó para ti en esta tierra se cumple. Y que no te vas antes de que eso se complete en el nombre de Jesús. Crea esas palabras. Si te sentías solo, déjate amar por su presencia. Deja que Él te abrace. No sé si has experimentado un abrazo de Dios, pero es más real que a veces el que una persona te pueda dar. De verdad es asombroso. Deja que Él haga lo que quiere hacer en tu vida, en tu corazón. Eres su representante aquí. Te eligió para un propósito. No tomó en cuenta tus errores. No tomó en cuenta los fracasos o malas decisiones. Él vio tu corazón. Y Él te dice hoy: yo restauro todo lo que fue. Eres mi justicia. Eres como yo. Habla.
Regálate esas palabras. Dios es bueno. Dios es bueno y te ama. Te ama. Oh, Jesús. Yo te exhorto a que hagas algo de aquí en adelante. Pasa tiempo en su presencia. Más. Y sé que lo que David un día expresaba va a tomar otro sentido en tu corazón. Porque un día en su presencia son mejor que 1000 fuera de ella. Y yo creo que en David podemos ver la disposición del corazón, porque la regó más que muchos reyes, pero siempre permitió que el poder de Dios restaurara su vida y pudo testificar de esa restauración. Yo te invito a que hagas lo mismo, porque a diferencia de Él, tú eres su hijo. Amén. Eres su hijo. ¿Estás contento? Dale un fuerte aplauso a tu Dios.